La primera conferencia de este segundo bloque de las jornadas está a cargo de la doctora Gabrielle Britton. La doctora Britton es neurocientífica e investigadora. Tiene un doctorado en neurociencias y actualmente dirige el programa de Panamá Aging Research Initiative, PARI. Es investigadora asociada de la USMA, tuvo una beca Fulbright. Es también investigadora de la University of South Florida y es miembro de la Junta de Síndicos de la Ciudad del Saber y forma parte de la Junta Directiva del Movimiento Ciencia en Panamá. La conferencia que nos va a dictar Gabriel hoy es Neurociencia en el envejecimiento de la mujer. Gaby. Gracias. Bueno, buenos días, todavía estamos en los días. Buenos días, gracias al Hospital Paitilla por invitarme nuevamente a la jornada científica. Siempre es un placer estar aquí y esperemos que esta tarde también sea muy interesante. Mi charla en este momento sirve de preámbulo a la mesa redonda que vamos a tener justo después sobre la salud de la mujer. Así que el mensaje es similar. Como dijo el doctor Pichel, nosotros llevamos ya como 10 años estudiando envejecimiento en personas mayores en Panamá y hemos llevado adelante diversos estudios enfocados principalmente en el deterioro cognitivo y su progresión al Alzheimer. Pero lo que les quería conversar hoy como preámbulo a nuestra mesa redonda es un poco sobre cómo tenemos que reconceptualizar lo que significa hablar de salud de la mujer. Y que salud de la mujer no solamente es salud sexual y reproductiva, y que también hay que tener un enfoque integral. Entonces, lo que voy a hablar hoy es sobre envejecimiento. Ok. En todos los países del mundo, prácticamente, la gran mayoría, las mujeres viven más que los hombres. Tenemos la esperanza de vida como entre 4 o 7 años más que los hombres. Y se puede pensar que esto es una gran cosa y es una gran ventaja para las mujeres. Sin embargo, esta ventaja no es tanto cuando examinamos los años vividos con salud, por ejemplo. Tanto los hombres como las mujeres, si ven la gráfica a mano izquierda, esto es un estudio realizado en 7 diferentes ciudades en Latinoamérica. Tanto los hombres como las mujeres estamos viviendo más tiempo que nunca. En los últimos 100 años se duplica la esperanza de vida. Estamos viviendo más años que nunca, pero también estamos viviendo más años con enfermedad. Enfermedades crónicas asociadas a la edad. Entonces, para las mujeres, esa proporción es, por ejemplo, prácticamente la mitad de los últimos años de la vida vivimos con comorbilidad y así sucesivamente, pero ambos hombres y mujeres vivimos con comorbilidad. Los hombres con más comorbilidad, proporcionalmente, pero las mujeres vivimos con más discapacidad. Y les traigo esto como un tema de conversación porque estamos viviendo más años que nunca, pero con más enfermedad y con más discapacidad. Entonces, tenemos que volver al tema de cómo envejecer con salud y cómo impulsar más el mensaje de prevención. Vivir con discapacidad nos excluye de actividades, ¿verdad? Si no podemos realizar nuestras actividades de la vida diaria, si eso nos excluye de la participación social, entonces no es tanto la ventaja que tenemos las mujeres viviendo más tiempo. Los estudios que hablan sobre las diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres típicamente se enfocan en todas las maneras que estructuralmente el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son diferentes. Este es un típico paper de ese tipo de estudio. Han encontrado, por ejemplo, se han publicado hay más de 100 diferentes áreas cerebrales o diferentes sistemas en donde los hombres son diferentes que las mujeres, ya sea porque las mujeres tenemos un grosor mayor de diferentes áreas de la corteza, diferentes conectividad, o los hombres mayor que las mujeres. En lo que fallan estos estudios, pienso yo, primero que son meramente descriptivos, ¿verdad? Intentan hacer una correlación entre qué significan estas diferencias estructurales. O sea, ¿qué significa decir que un área cerebral tiene la corteza más gruesa en una mujer que en un hombre? En realidad, ese tipo de
de traducción, a ver qué significa esas diferencias, no es en realidad donde debería estar el enfoque, a pesar de que los medios tradicionales, por ejemplo, los periódicos lo publican como que por eso que las mujeres somos tan buenas haciendo multitasking y los hombres son tan buenos navegando y toda clase de mitos populares. Lo cierto es que el cerebro del hombre es aproximadamente como 10% más grande que el de la mujer, y es porque en general los hombres son más grandes que las mujeres. Y a pesar de que muchos de estos estudios es difícil encontrar una relación entre estructura y función, hay ciertos hallazgos que se siguen replicando. Uno de ellos es que la conectividad entre los hemisferios es mayor en las mujeres y la conectividad dentro de cada hemisferio también es mayor en las mujeres. También la proporción entre la materia gris y la materia blanca es ligeramente mayor en mujeres. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es solamente una descripción. Sabemos, por ejemplo, que esto tiene alguna relevancia en salud. Algo tiene relevante las diferencias entre el cerebro hombre y cerebro mujer, porque hay varios trastornos psiquiátricos y neurológicos que afectan a los hombres y a las mujeres de manera distinta. Hay tasas diferentes, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tenemos casi el doble de probabilidad de tener ansiedad, depresión, casi el doble. Alzheimer, que vamos a hablar en un momento, se expresa más en mujeres, más mujeres tienen Alzheimer que hombres. También, por ejemplo, las mujeres tienen más esclerosis múltiple, casi 3 veces más. Las mujeres también tienen más dolor de cabeza, migraña. O sea, hay diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres. Lo que esto nos dice es que estas diferentes expresiones de enfermedades nos dicen que algo tienen diferentes los cerebros de hombres y mujeres que reflejan que estamos envejeciendo de manera diferente. Now, estoy usando la palabra envejeciendo de una manera que quiero que todos la utilicemos de ahora en adelante, siempre. Todos estamos envejeciendo. Gente joven que veo que esto está lleno de gente joven. No somos los jóvenes y los viejos, o más bien los jóvenes y los viejos. Somos todos personas, todas somos personas que estamos envejeciendo. El envejecimiento son los cambios sobre el tiempo. Y lo que nos dicen estas diferentes expresiones, las tasas diferentes de diferentes condiciones, nos dicen que hombres y mujeres estamos envejeciendo de una manera diferente. Una de las enfermedades más estrechamente asociadas a la edad es la enfermedad de Alzheimer. Y las mujeres somos más susceptibles al Alzheimer. Para cada hombre que tiene Alzheimer, 2 mujeres tienen Alzheimer. Y sí, es porque las mujeres vivimos más tiempo, eso es una de las razones. El factor de riesgo número 1 es la edad y el factor de riesgo número 2 es el sexo. O sea que después de la edad, el sexo es el factor de riesgo mayor para el Alzheimer. Pero hay otros factores también, no solamente porque las mujeres están viviendo más tiempo. Hay factores sociales, hay factores biológicos, es una interacción compleja de varios factores. Para darles un poquito de contexto, una mujer que tiene 65 años tiene 1 en 6 probabilidades de desarrollar Alzheimer en el resto de su vida, mientras que el hombre tiene 1 en 11 veces. Y para este dato, las mujeres tienen 2 veces más probabilidad a la edad de 65 años de desarrollar Alzheimer que cáncer de mama, pero nunca hablamos del Alzheimer como una enfermedad de la mujer o de salud de la mujer. Y el cáncer de mama sí es una enfermedad, típicamente cuando hablamos de salud de la mujer, hay un sesgo, estamos hablando siempre de salud sexual y reproductiva, como si todo tuviera que ver con nuestra capacidad de reproducción. Y ese es un tema que es el hilo conductor de lo que vamos a hablar en la mesa redonda, que sigue después de la charla. La salud de la mujer son muchas cosas más que solamente nuestra capacidad de reproducirnos. Ok, cada vez más los estudios están enfocados en, y por cierto, este es otro punto también, este es un factor social. Además de que tenemos mayor susceptibilidad a la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas, también somos la mayoría de las cuidadoras. Y las cuidadoras también están en muy alto riesgo de desarrollar Alzheimer. O sea, es un factor social también. Por eso les decía, es una combinación de factores, una combinación compleja de factores. Entonces, ok. Una de las razones principales por la cual esto debe ser evidente, que envejecemos diferente hombres y mujeres, es por el sistema reproductivo, ¿verdad? La influencia de las hormonas sobre el cerebro dirige la producción de las hormonas,
Las hormonas también entonces tienen una influencia sobre la actividad cerebral y esta interacción en las mujeres produce cambios enormes, unas fluctuaciones tremendas en hormonas durante el transcurso de la vida y particularmente en 3 puntos específicos. En la pubertad, ¿verdad? Donde vamos de ser niñas a ser adultas, ¿verdad? Hay unas fluctuaciones tremendas y hay cambios físicos importantes también. También durante el embarazo, fluctuaciones de hormonas tremendas y también cambios físicos, son evidentes estos cambios. Y el tercer periodo es durante la perimenopausia, antes de la menopausia, justo antes. Aunque los cambios físicos no son tan evidentes, se piensa que estos cambios, en la manera en que está cambiando los niveles hormonales y ese impacto que tienen sobre el cerebro es similar, muy similar a lo que ocurre durante la pubertad y durante el embarazo. En estas etapas, lo más importante, y esto es la belleza de la investigación básica también, porque estamos mucho más avanzados en entender la interacción hormonal a raíz de la investigación básica, y mucha investigación básica nos dice, este es el tema principal, aquí hay una gran cantidad de neuroplasticidad que está ocurriendo cuando están cambiando estos niveles de hormonas en hembras. Tenemos, por ejemplo, que se van depurando algunas conexiones durante la pubertad y durante el embarazo, o sea que vamos perdiendo las conexiones que no son importantes y se forman nuevas conexiones. Y se asocia, por ejemplo, a prepararnos, por ejemplo, en el caso de la pubertad, prepararnos para la adultez y en el caso del embarazo para prepararnos para la maternidad. Entonces, esos periodos grandes de neuroplasticidad forman como un escenario en donde hay muchos cambios ocurriendo en el cerebro que están enfocadas hacia estos comportamientos o procesos específicos. Voy a ser adulta ahora, ¿verdad? Ya no soy una niña, soy una adulta. Ya no soy una persona sin un bebé. Ahora tengo un bebé, mi cuerpo va a cambiar también, mi cerebro está cambiando. Si vemos, por ejemplo, la gran mayoría de los síntomas menopáusicos son síntomas del cerebro, ¿verdad? Nos sentimos cambios de ánimo, tenemos dificultades durmiendo, ¿verdad? Dificultades de sueño, hay fluctuaciones en depresión, por ejemplo, cambios en el apetito, no podemos regular la temperatura corporal. Estos son síntomas neurológicos, estos no son síntomas del ovario. El ovario no los está produciendo, es el cerebro lo que los produce. Y esto lo convierte en síntomas neurológicos y hace muy relevante el tema de las hormonas en el envejecimiento de la mujer. Si vemos a nivel del cerebro, aquí sí podemos ver muy bien esta conexión entre cómo está organizado el cerebro y qué tipo de cambios en conducta vemos. Aquí lo que estamos viendo es un corte cerebral en donde podemos ver la densidad de diferentes tipos de estrógenos, de receptores de estrógenos en diferentes áreas. Y por ejemplo, mira qué acumulados están en el hipotálamo. En el hipotálamo es un área que regula nos ayuda a regular la temperatura del cuerpo. Entonces, igual aquí en la amígdala del hipocampo, en el sistema límbico, aquí se regulan las emociones y en el hipocampo convergen todos los estímulos sensoriales, ahí es donde creamos nuevas memorias. Entonces, si de repente estoy perimenopáusica y se reducen los niveles de estrógenos, entonces toda esa gasolina que necesitan estos receptores para actuar bien ya no está, de repente ya no está. Y van a ocurrir cambios conductuales. Estos síntomas neurológicos tienen que ver con la manera en que cambia el sistema hormonal y cómo interactúa con el cerebro, ¿verdad? Sin embargo, poco hablamos de la menopausia como un síndrome neurológico, en realidad, nuevamente enfocado en la reproducción. Ya no tengo capacidad reproductiva, estoy menopáusica, pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Hemos sabido desde hace mucho tiempo que después de la edad, ser mujer es el mayor factor de riesgo para el Alzheimer. Pero hasta hace poco se atribuía la mayor esperanza de vida en comparación a los hombres, solamente a este factor. Pero ahora sí sabemos que es algo mucho más complejo, que tiene que ver con factores sociales y factores biológicos que interactúan. Pero la salud cerebral sigue siendo una de las áreas que es menos investigada, diagnosticada, tratada y financiada, y esto es cierto. De hecho, cuando yo estaba haciendo el doctorado, yo hacía investigación básica, yo vengo a hacer la investigación clínica en Panamá, pero en los 80 y los 90, cuando yo estaba estudiando en la universidad y haciendo el doctorado, solamente se estudiaban roedores machos.
en estudios de neurobiología. No era necesario investigar con roedores hembra. ¿Por qué? Porque esas fluctuaciones en sus hormonas era muy complicado y eso introducía mucho ruido a la data. Se asumía que el sistema base es igual entre hombres y mujeres y entre machos y hembras, y esto no es cierto. Y hoy hay requisitos para poder conseguir financiamiento, por ejemplo, de las grandes agencias financiadoras para sustentar por qué estás o no estás incluyendo animales hembra, por ejemplo, en tus estudios. O sea que todos esos años era como no usen las hembras. Las hembras eran solamente para reproducir a los animales en el bioterio. Las hembras no se estudiaban. Y hoy la historia es diferente, pero solamente ha cambiado poco. Y lo mismo es con la investigación clínica. Entonces hay un paralelo ahí, ¿verdad? Y si vemos hoy, menos del 10% de los estudios sobre el cerebro y la conducta en animales, menos del 10% evalúa comparaciones entre machos y hembras. O sea que todavía falta mucho por recorrer. Vamos a hablar un poquito sobre la evidencia que existe sobre la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas y la menopausia. Una de las cosas que poco se sabe es que el Alzheimer no inicia cuando ya tenemos 70, 75 años. Inicia cuando hasta 20, 30 años antes de que los primeros síntomas aparecen. O sea, que pueden iniciar durante la edad mediana, a la vez que está ocurriendo la perimenopausia. Estas dos cosas ocurren a la vez. Para las mujeres que pudieran o van a desarrollar Alzheimer, ya esos cambios neuropatológicos, la agregación de las proteínas beta-amiloide y otros cambios que ocurren en la neuroinflamación, eso empieza a ocurrir 20 o 30 años antes, a la vez que están ocurriendo los cambios de la perimenopausia. Y a raíz de esto, hay una serie de cosas que se están estudiando. Por ejemplo, el mayor factor de riesgo genético para el Alzheimer esporádico, la polipoproteína E, el alelo E4, y esa interacción con factores de riesgo cardiovasculares son mayores en las mujeres. Esa interacción produce, el riesgo es mayor en mujeres que en hombres. También en estudios del Mayo Clinic, por ejemplo, cuando examinan los cerebros post-mortem, han demostrado que el daño hipocampal, que es una de las áreas afectadas por el Alzheimer, y también el volumen del cerebro, ese daño es mayor en los cerebros de mujeres que en de los hombres. Hay una diferencia ahí de sexo. Y en la perimenopausia, las mujeres que expresan la polipoproteína E4 desarrollan placas beta-amiloide más temprano de lo normal. Entonces hay una interacción, algo está ocurriendo ahí. Faltan mucho más estudios para comprender esto, pero lo importante es que estos cambios son relevantes a la salud. ¿Cómo podemos entonces proteger el cerebro en este proceso? Bueno, estas son algunas conclusiones que tengo que vamos a discutir más en la mesa redonda, pero por ejemplo, ¿por qué existen disparidades de salud y qué podemos hacer al respecto? Lo primero que tenemos que hacer es incluir el sexo en todos los estudios que realizamos. Hay que incluirlo, pero como un factor específico, no como una covariable en un análisis estadístico. Bueno, voy a controlar por sexo para ver si hay una... No, explícitamente incluir sexo como una variable. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Desde el inicio tenemos que diseñar estudios en donde sea relevante para hombres y mujeres. Hay un artículo que se publicó hace como 10 años en donde reportaban que de los últimos 15 medicamentos que se habían retirado del mercado, 11 de ellos se habían retirado porque tenían efectos adversos en mujeres. O sea que no se había estudiado eso suficiente. Y si desde el inicio de un estudio, cuando se está desarrollando, por ejemplo, un nuevo fármaco, si del inicio de ese pipeline, que es tan costoso, tomamos en cuenta que hay diferencias en estos procesos moleculares, estas cascadas neuronales que ocurren a raíz de la interacción entre neuronas y hormonas de reproducción, entonces podemos ahorrarnos mucho dinero también y podemos ahorrarnos mucho dolor de cabeza sabiendo que hay algunas cosas que tenemos de diferentes entre hombres y mujeres, y desde el inicio. También sabemos que los hombres y las mujeres experimentamos el envejecimiento de formas distintas. Los hombres no tienen un equivalente a la menopausia, no la tienen. No tienen una reducción en una hormona que de repente les hace pensar que están locos y que todo el mundo les dice locos. No tienen ese fenómeno. Somos nosotras las mujeres las que tenemos eso. De repente tenemos una neblina mental y es como que, bueno, estás menopáusica. Los hombres no tienen algo así. Estamos envejeciendo de manera diferente. Y ignorar esto es una oportunidad perdida, definitivamente. Bueno, vamos a hablar mucho sobre prevención en la mesa redonda,
Pero les traigo esto porque esto es una pregunta que nos hacen mucho sobre cómo podemos evitar el deterioro cognitivo y el Alzheimer, por ejemplo, a lo largo de la vida. Y aquí tengo este es el ciclo de vida, desde la edad temprana hasta el final. Y aquí estos son unos estudios de la Comisión de Demencia de la revista The Lancet. Y ellos hicieron metaanálisis regionales, y este es el metaanálisis de Latinoamérica. Y mostraron, por ejemplo, el porcentaje de casos de Alzheimer que se deben a cada uno de estos factores de riesgo que son potencialmente modificables. Lo que significa que si nosotros podemos abordar todos estos factores, podríamos eliminar hasta 1 de cada 2 casos de Alzheimer. Esos son millones de casos. Porque ahora que han aprobado a un par de medicamentos para el Alzheimer, la gente nos pregunta mucho también, a nosotros del Grupo PARI nos preguntan, ¿qué piensas del nuevo medicamento para el Alzheimer? Es lo máximo. ¿Cuándo va a venir a Panamá? En Panamá lo que tenemos que hablar es de prevención. Olvídense del medicamento para el Alzheimer. Eso falta, es costoso, hay riesgos, todavía falta mucho por aprender. La mejor estrategia ahorita mismo es enfocarnos en esta parte de la vida aquí, entre los 40 y los 60 años. El mejor predictor de cómo vamos a envejecer es la salud que tenemos entre los 40 y los 60 años. Ese es el mejor predictor de cómo vamos a envejecer. Este momento aquí. Entonces, si podemos enfocarnos de una manera proactiva en prevención, que he tenido conversaciones con varias personas solamente en el transcurso de la mañana sobre esto, y que tenemos que darle duro al tema, prevención, 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 porque es también una manera que nos va a ahorrar también, un tema económico. Entonces, pero vamos a hablar mucho más de esto en la mesa redonda. Nacer mujer es un riesgo para la salud. Esto está bien conocido por factores biológicos y también por factores sociales, ¿verdad? Hay más mujeres viviendo en pobreza, hay más mujeres haciendo trabajo no remunerado. Las mujeres la tienen dura, y en países como el nuestro también, eso lo sabemos. Y hay que hablar de la desigualdad social en todos los contextos que podemos hablarlo, y este es uno de esos contextos. O sea que hoy hemos hablado de cosas biológicas y factores sociales también, pero en nuestro país, con la tasa tan alta que tenemos de desigualdad, la brecha social tan grande, es importante entender que ser mujer, solo nacer mujer, ya es un riesgo para la salud. Ok. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan. Tengo 4 minutos. Tengo 4 minutos, Dani, no te apresures para hacerle campaña a un estudio que acabamos de arrancar. Nosotros tenemos varios protocolos andando a la vez sobre envejecimiento, y si están interesados en estos protocolos, este es nuestro correo electrónico, ya sea porque quieren participar en la investigación como investigadores, investigadoras, o sea que quieren mandar a alguno de sus pacientes al estudio. Hay varios protocolos, pero este acaba de arrancar. El investigador principal es el doctor Alcibiades Villarreal, que está aquí con nosotros. Es un estudio para evaluar los biomarcadores del deterioro cognitivo leve y las enfermedades del Alzheimer y Parkinson en panameños. Y tiene mucha importancia porque es el primer estudio en donde, de hecho, el primer estudio de la región, no solamente del país, en donde vamos a poder empezar a validar el montón de marcadores periféricos que hemos estado estudiando, marcadores periféricos en sangre. Y tratar de validarlos, la única manera de hacerlo es estudiando los marcadores tradicionales, que son mucho más costosos y mucho más invasivos. Y vamos a hacer esto con la Caja de Seguro Social, el complejo hospitalario, y también con el Hospital Chitré de la Caja de Seguro Social, y también con el Hospital Paitilla, que fueron muy generosos en ofrecernos la oportunidad de realizar las evaluaciones de imagen por resonancia magnética en Paitilla. Así que muchas gracias, Hospital Paitilla. Thank you. Ya puedes, sube. Vaya, que tengo preguntas para ti. Ok. Esto de que el futuro depende de cómo era la edad de uno entre los 40 y los 60, pues... Gracias. Caso perdido ya. Por gusto, aparentemente. Ok, hay varias preguntas aquí. Una es, ¿de qué manera está relacionado ser cuidador de una persona con Alzheimer para desarrollar la enfermedad? Esa es una de las preguntas que tenemos.
Bueno, una de las maneras principales es que uno de los factores de riesgo para el Alzheimer es tener un estrés crónico. Y creo que sabemos que ser cuidador, es una de las tareas más estresantes del planeta. Además, cuando estás cuidando a otras personas, no te cuidas a ti mismo. Esto está bien documentado. Y en otros países ya han avanzado tanto que no solamente estudian una cohorte de personas con Alzheimer, sino también estudian a las personas que las cuidan y tienen muchos de los mismos factores de riesgo. Ok, cuando comienza el Alzheimer, 20 o 30 años antes de manifestarse abiertamente la enfermedad, ¿qué indicios, y eso es una pregunta repetitiva siempre, qué indicios hay para saber que uno pudiera estar desarrollando Alzheimer? Y va de la mano con la siguiente pregunta, que es, si a uno se le olvida todo constantemente, ¿eso es algún signo de Alzheimer? Espero que no. Hago la aclaración. Ok, bueno, vamos a empezar con la segunda pregunta. Esa pregunta la hacen muchas personas y entiendo que es una preocupación válida, pero también tenemos que recordar que estamos viviendo en un contexto donde tenemos tanta información que es imposible recordarse de todo, ¿no? Si tú puedes reflexionar sobre tus olvidos, entonces no son tremendamente importantes en ese momento. Si tú te estás dando cuenta que se te están olvidando cosas como que debiste de haber apuntado, entonces eso no es una preocupación. Pero si empiezas a olvidar, por ejemplo, contextos y palabras que ya son de tu conocimiento de muchos años. Entonces, y tienes una preocupación subjetiva, o sea, que solamente tú la detectas, entonces sí, es un momento para ir a hablar con un especialista. Pero esto viene de la mano de lo de la prevención. Es que a veces nos quedamos nuestros problemas sin hablarlos, nuestros problemas de salud mental, por ejemplo, hay tanto estigma, hay tantos problemas que dice, bueno, yo no quiero molestar a nadie, pero esto hay que abordarlo en la salud, en la atención primaria, definitivamente. ¿Cuáles indicios tenemos? Bueno, una de las cosas que estamos estudiando son los marcadores biológicos. O sea, que hay ciertos marcadores biológicos y nos falta ver esto cómo se expresa en Panamá, pero 20, 30 años antes empieza a cambiar el cerebro. Y estos cambios se pueden detectar, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, pero también interactúan de maneras interesantes con, por ejemplo, factores de riesgo genético. No necesariamente porque tienes un marcador de Alzheimer vas a desarrollar Alzheimer. Esta es otra evidencia hacia lo que estamos hablando de prevención, porque puedes tener un factor de riesgo genético que se puede medir en Panamá y que se puede medir en el contexto del estudio que hacemos y en diferentes laboratorios, pero no significa que vas a desarrollar el Alzheimer, porque si tienes factores de protección, esos factores mitigan ese riesgo genético. Por eso es que es importante que hablemos de salud mental, hablemos de salud cognitiva, hablemos de los cambios que estamos experimentando a lo largo del curso vital y no los dejemos para última hora. O sea, en Panamá, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, el Alzheimer se diagnostica cuando ya no hay nada que se pueda hacer. Y siempre hay algo que se puede hacer si empiezas a pensar, bueno, tengo algunos factores de riesgo, se me están empezando a olvidar las cosas, quizás debería perder peso, quizás debería hacer más ejercicio, controlar mejor mi diabetes, controlar mi hipertensión, por ejemplo. Hay cosas que se pueden hacer. ¿Ven que todo el mundo lo está agarrando conmigo hoy? Me miran así, no hablan de eso. Ok, aquí hay una pregunta que estaba yo pensando en ella casualmente, que es, y probablemente todavía no hay suficiente data por falta de tiempo, pero ¿se ha encontrado alguna relación de este desarrollo de deterioro cognitivo a largo plazo con estos casos cada vez más frecuentes que estamos viendo de niebla mental o el mental fog que se describe en pacientes que tuvieron COVID? Bueno, como acabas de decir, la pandemia la tenemos anteayer, estamos en pandemia todavía. Pero ahora todos los estudios que están enfocados en salud cognitiva tienen que incluir el componente de COVID. De hecho, nuestro protocolo tuvimos que hacer una adenda por eso. Ahora tenemos que tomar esa variable en cuenta porque definitivamente la evidencia ya está empezando a salir de que después de la pandemia hay personas que vimos antes de pandemia y que ahora tienen un deterioro ya pronunciado. O sea, ya estamos empezando a ver eso nosotros y ya se está viendo en estudios donde ven muchos miles de participantes, ¿no? Muchos más que nosotros. Así que es muy temprano para saberlo, pero tiene sentido, sabiendo todas las gráficas que hemos visto que muestran cómo el virus afectó todas las células del cuerpo y especialmente las células del cerebro.
Y la primera evidencia fue cuando perdíamos el sentido del olfato. Ya sabíamos lo más básico ya sabíamos que el cerebro estaba siendo impactado. Así es que sí, veremos cómo eso se desenvuelve, ¿no? Y hay otra pregunta aquí que es un tema que tú y yo hemos conversado en alguna ocasión anterior, y es cómo se incluyen en estos estudios de salud de hombre y salud de mujer a las personas del colectivo LGBT que no se identifican binarios, porque ese es un tema real. Sí. Que existe, cada vez hay más personas que no se identifican binarios. ¿Cómo se incluyen? Primero, se incluyen en los estudios. Segundo, ¿cómo se toma en cuenta el hecho de que estén o no recibiendo algún tratamiento hormonal externo? Y tres, ¿cómo se clasificaría? Sí. Yo sabía que esa era la expresión bueno, que venía. Lo primero es que es una proporción muy menor, ¿no? de las poblaciones en general, y que tendrías que estar conduciendo un gran estudio de corte para que eso incluso tuvieras la potencia estadística, para que eso tuviera un impacto, ¿no? Pero yo sí creo que, y esto tienes razón, lo hemos conversado, creo que si eres una mujer trans, para dar un ejemplo, y tú eres XY, entonces hay que hacerse exámenes que van de acuerdo a ese sexo biológico. Así como cuando un hombre trans también todavía tiene útero, claro, es que está susceptible a las cosas que tienen que ver con esos órganos reproductivos. Claro. Yo creo que toda la medicina debería irse en esa dirección, más que nada también para poder hablar abiertamente de estas cosas también en la clínica, ¿no? En los consultorios. Y en eso tenemos mucho trabajo que hacer también en Panamá, por cierto. Sí, a mí una cosa, y comento la anécdota, a mí una cosa que me impresionó una vez fue una persona que conozco, una persona trans, que me llamó a la oficina porque tenía la presión alta y me dijo, ¿tú atiendes personas trans? Digo yo, ¿y por qué no habría de atender personas trans? Me dice, no, porque hay médicos que no atienden personas trans en su oficina, porque no quieren que haya personas trans en su sala de espera. Entonces, a eso llegamos. O sea, a algo tan elemental como eso, que estas personas tienen que pensar en cómo se atienden un problema de salud como la hipertensión, porque socialmente no los aceptan.